Algunas de estas verdades que hemos estado mirando en el libro de Éxodo tienen que ver con que Dios prometió al pueblo de Israel, o a Abraham, Dios le prometió que iba a llevar a su pueblo a la tierra, pues por eso se llama tierra prometida. Y también le prometió que lo iba a sacar de un pueblo, de una nación, y que iban a salir con gran riqueza. El libro de Éxodo tiene que ver con los detalles de ese cumplimiento. Es decir, Dios a Abraham nunca le dice van a estar en Egipto y bueno, va a haber un Moisés y va a haber un Josué. Nunca le dice así. Simplemente le dice van a estar ahí 400 años, van a ser oprimidos, y les dice yo lo voy a sacar y lo voy a llevar a esta tierra que fluye leche y miel. Y les dice así, ¿no? En cambio en Éxodo ya se ven los detalles. En Éxodo ya se ve los faraón, se ve a un Moisés, se ven diferentes elementos que son los detalles del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. De esa manera Dios está cumpliendo su promesa con Abraham. Es decir, cuando decimos que Dios es soberano, lo que estamos diciendo es que Dios maneja la historia. La historia, por más acontecimientos que ocurran, como por ejemplo el de ahora, el del COVID, no es algo que se le escapó a Dios o Dios no lo sabía. Más bien Dios lo está manejando, Dios lo está llevando adelante, porque de alguna manera le cumple algún propósito que Él tiene en la historia de la humanidad. Y es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. O sea, si usted ha leído Éxodo, Éxodo son los detalles de este Dios todopoderoso cumpliendo su promesa al pueblo de Israel. Lo cumple. Y hemos visto ya pues cómo en esto de cumplir, de estar en la voluntad de Dios, es el temor, como las parteras o como los padres de Moisés, la fe, lo que nos pone en el lugar correcto. También hemos visto, ¿no?, que la fe no se mitiga por... Moisés estuvo 40 años en Egipto, y en Egipto él fue influenciado, enseñado por todas esas cosas, toda la filosofía, la cosmovisión de los egipcios, pero él se mantuvo su fe. Es que la fe es así, la fe no se apaga porque estás en medio de la peor corrupción, no, la fe se mantiene. Una persona de fe no se corrompe, digámoslo así, como le pasó a Moisés. La fe sigue. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Después 40 años en el desierto hemos visto, tampoco apagaron la fe de Moisés. Más bien él estaba así frustrado, yo hasta pienso que traumado por lo que le pasó, le rechazaron. Pero al final de la conversación que tuvo con Dios, Moisés decidió nuevamente ir. Y así que vamos a mirar esos detalles. Estamos en la escena donde ya Moisés ha sido llamado por Dios y ya Moisés ha sido motivado por Dios, Dios ha respondido a Moisés todas sus inquietudes, que personalmente yo creo que son razonables, ¿no? Imagínense, cuando él quiso hacerlo 40 años atrás, le rechazaron, ese pueblo rebelde, que sigue siendo rebelde, y él ahora 40 años después ya tiene una familia, ha vivido una vida tranquila, tiene sus hijos y está tranquilo, está feliz allí, ¿no? 40 años es un tiempo bastante amplio para desarrollar una vida familiar, y ahora Dios lo quiere llevar al otro lado, ¿no? Pero lo que hemos visto es que una persona de fe siempre terminará sirviendo a Dios. Por más difícil, por más limitado que uno sea, siempre estará el deseo de servir a Dios. Es que eso es una persona de fe, un creyente. No importa que pases 40 años en el desierto, 40 años en una sociedad corrupta, la fe se mantiene, la fe permanece, la fe no se mitiga. No hay un pasaje donde uno diga, bueno, la fe se fue. No. El que cree, persevera. Y en este caso Moisés era así. Ahora es más limitado, tiene 80 años. Si usted tuviera 80 años, no daría peros, no daría, sí, Señor, pero ya soy mayor, ya me canso. Camino un paso, se me agito, subir las escaleras, bajar. Ya es complicado a los 80 años. Entonces imagínense pues a Moisés. Bueno, al final Moisés
decidió ir. Al final Moisés decidió ir. Noten ustedes la historia. Ahí ustedes lo tienen, y aquí voy a compartir la pantalla con los que están aquí internamente. Ahí está. Entonces tienen aquí, al final de esta larga conversación, como nos hemos quedado, dice Éxodo 4, 18 al 20. Éxodo 4, 18 al 20 dice: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Aarón en su mano, la vara de Dios en su mano. Moisés, dice aquí, decidió servir a Dios y decidió ir en familia. Noten que Moisés cogió su familia y dijo: vamos a servir a Dios. Un hombre de fe siempre querrá servir a su Señor. El que tiene fe quiere rendirse a su Señor, quiere servirle. La fe no se pierde aunque pases 40 años en el olvido. Las dudas que Moisés tuvo eran de esperarse, pero no eran dudas que lo paralizarían, no eran dudas: no, Señor, no te voy a servir. Al final, el hombre de fe no puede resistirse a la voluntad de Dios, así tenga 80 años. Por eso es que yo quiero entender, no lo logro, como una persona que cree en Dios, como una persona que se ha entregado a Jesucristo, como una persona que dice que tiene fe, no quiere servir a Dios. No quiere, ni siquiera lo intenta. Está lleno de excusas, lleno de dificultades, lleno de peros. No puede servir a Dios. Es más, ni quiere cambiar. Eso es lo que yo quiero entender. Porque aquí yo veo el caso de un hombre que tiene 80 años, que ha estado 40 años en el olvido, digámoslo así. Pero cuando Dios lo llama, aún con todos los reparos, él decide ir con toda su familia. Y es que así es la fe. Si usted tiene fe, usted debe anhelar servir a Dios. Y si hay limitaciones, tratar de superarlas. Quizás eso es nuestra vida, nuestros hábitos, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestro estilo de vida, las decisiones. Todo puede corregirse, todo puede cambiarse. Y este tiempo de cuarentena nos ha enseñado que no hay cosa que nos pueda atar. Se puede cambiar, se puede tomar decisiones. Pero depende mucho de lo que somos. Si somos creyentes, vamos a querer servir a Dios, vamos a querer cambiar. Bueno, ahora vamos a ver esta escena. Eso es lo que nos quedamos la clase pasada. Éxodo 4, 24 al 26. Esta escena es muy importante. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué está pasando aquí? Ya Moisés está yendo con su familia y en el camino, porque era distante, se detienen en una posada, en un lugar para descansar, y Jehová le salió al encuentro y quería matar a Moisés. ¿Cómo cambió Jehová, no? Vamos, Moisés, sírveme, pero ahora lo quiere matar. Y noten la acción de Séfora, su esposa. Lo circuncidó a su hijo en ese momento. Y el texto dice así, versículo 26, le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, ahí parece que se queda ya Séfora con su niño, pero interesante, ¿no? Que después que ella le circuncida a su niño, Jehová ya lo deja ir a Moisés. Eso nos lleva a la pregunta, ¿no? ¿Por qué Jehová quería matar a Moisés? Y la respuesta está en la acción de Séfora, pues, en que Moisés no había circuncidado a su hijo. Tanto así
Tanto así, dice, ¿qué fue lo que calmó la ira de Jehová? La acción de Séfora. Entonces, lo más razonable es que Jehová quería matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo. Qué interesante, ¿no? Y vamos, para entender este punto de la circuncisión, tenemos que mirar lo que Dios estableció con Abraham 400 años antes, 400 años atrás. Vamos a mirar lo que Dios estableció con Abraham 400 años atrás. Miren por favor, aquí en Génesis, a ver si lo tengo la cita, Génesis 17, del 9 al 14. 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 ¿Ya lo tienen? No, acá también está en la proyección, si es que pueden verlo. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú, tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y te será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón y el varón incircunciso, versículo 14, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo y ha violado mi pacto. Al parecer, Moisés sí sabía de la circuncisión. Al parecer, Moisés sí sabía que debía circuncidar a su niño. Por eso es que Séfora lo hace. Y parece que sí habían hablado del tema, pero por alguna razón Moisés no lo había hecho. Ahora, noten cómo Jehová sale a matar a Moisés porque no había cumplido con este pacto. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué podemos aprender de Dios? ¿Y qué podemos aprender nosotros de cómo obra Dios en cuanto a su palabra? Más adelante, luego vamos a ir a la conclusión. Josué también tuvo que hacerlo. Ustedes se acuerdan que los israelitas salieron de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto, y Dios los castigó 40 años para que mueran esa generación que salió de Egipto, porque era una generación incrédula. La generación que está con Moisés, a la que Moisés en unos momentos le va a ir y le va a hablar, es una generación incrédula, es una generación rebelde a Dios. Y Dios tuvo que acabar con ellos en el desierto. Y sus hijos, los que nacieron en el desierto, los que solo conocían arena y lo más bonito que ellos veían a sus años era la tierra prometida, ellos no conocían Egipto, ellos no habían sido circuncidados. Y Josué tuvo que circuncidarlos en Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, antes de la conquista de Jericó, antes de iniciar esta empresa, este proyecto de conquista, Moisés tuvo que circuncidar a los varones, a todos los que habían nacido en el desierto. Dice Josué capítulo 5, versículo 2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Noten que es Jehová quien le habla a Josué, versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo
que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Luego dice, versículo 5, Josué 5:5, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría la tierra que fluye leche y miel. 5:7. A los hijos de ellos, a los que habían nacido en el desierto, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían salido circuncidados, no habían sido circuncidados por el camino. Entonces quiero que noten la importancia de este tema para Dios. Dios, como era un pacto, una señal, la circuncisión era una señal de algo interno, de algo, bueno, debería ser la señal de algo interno, pero por lo menos era la marca del judío. Los judíos llevaron esto a otro nivel y pensaban que el que estaba circuncidado, una marca externa, era salvo. Pablo les dice, no. La circuncisión es una marca externa que te identifica como judío. Pero para ser salvo, le dice, no necesitas una marca externa, necesitas una marca interna en el corazón. Eso dice Pablo, ¿no? En Romanos 2, creo. Así que no es que por llenarse de ritos y de cosas, uno es parte del pueblo de Dios ahora, sino por convertirse a Cristo de corazón. Es que uno es parte del pueblo de Dios. Usted puede hacer sus ritos, usted puede hacer sus procesiones, puede hacer sus sacrificios, puede hacer sus obras, sus acciones, pero si todavía no se ha arrepentido de sus pecados, los ritos no le ayudan en nada. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía un pacto con Dios y Dios estaba dispuesto a matar incluso a Moisés si es que no quería cumplir este pacto. Y en efecto, ¿no? La esposa de Moisés, Séfora, lo salva. Dice aquí esta proyección, noten lo que dice. Al parecer, por alguna razón que el relato bíblico no menciona, Moisés pospuso la circuncisión de su hijo, y al parecer Séfora se preocupó por la seguridad de Moisés y le salvó la vida al tomar un pedernal, una piedra afilada, y le cortó el prepucio a su hijo. Esta fue una ordenanza que Moisés por descuido u olvido fue incapaz de hacer. Y aquí tengo el principio para nosotros. Dios no toma a la ligera su palabra. Dios no toma a la ligera su palabra. No debemos tomar entonces nosotros a la ligera la palabra de Dios, sus mandatos. Aun cuando Dios llamó a Moisés a una tarea tan grande, Moisés no podía estar exceptuado de cumplir la palabra de Dios, todo lo contrario. Moisés no podía decir, no, pues Dios me ha llamado a ser el caudillo, a ser el líder de Egipto. Pero igual, él tenía que cumplir con lo que Dios había pactado, la voluntad de Dios. Moisés, con mayor razón, debía cumplir la palabra, no solo por ser judío, sino que por ser líder también debía cumplir la palabra para ser ejemplo de otros. La pregunta entonces para nosotros es, ¿estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Nos estamos esforzando? A nosotros no nos han pedido, gracias a Dios, circuncidarnos, ¿no? Pero seguramente hay acciones o cosas que nosotros podemos hacer que nos identifican como pueblo de Dios. El congregarnos, por ejemplo, el separar nuestro tiempo para Dios, el leer la Biblia, el orar, son acciones externas que expresan nuestro corazón.
si usted no lee su Biblia toda la semana y lo tiene por ahí guardada, eso expresa su corazón. No, es que me olvido, no, eso expresa el corazón. Si usted, por ejemplo, es descuidado en cuanto a las cosas de Dios, y ahora que estamos en el internet, se congrega cuando digo se congrega, me refiero a que se sienta frente a la pantalla y mira la transmisión, y es descuidado en ello, entonces eso expresa su corazón. Y la verdad es que la cuarentena, ¿sabe qué? El COVID o esta situación no solamente va a sacar lo que usted tiene dentro, no lo va a empeorar. Si usted tiene fe, usted es creyente, esto le va a ayudar a crecer. Pero si no, simplemente usted se va a manifestar como es. Así que tremendo, hermanos, este tiempo. Jehová no tiene en poco su palabra. Nosotros tenemos en poco la palabra de Dios. Nosotros menospreciamos lo que Dios dice, lo que Dios promete, lo que Dios manda. Nosotros tenemos en poco lo que Dios desea. Es una cuestión que debemos considerar. Es una cuestión en la cual nosotros debemos reflexionar. Entonces, noten hasta allí, ¿no? Dios no toma a la ligera su palabra. Bueno, ahora Moisés llega ya, bueno, lo otro es que aunque tenemos fe no estamos libres de pecar. Moisés era creyente, pero igual él falló, ¿no? Él podía fallar y lo hizo lamentablemente, pero bueno, ahí se solucionó el asunto. Entonces ahora Moisés va solo. Y Moisés se encuentra con Aarón y van a ver al pueblo de Israel. Ahora vamos a mirar esta parte porque es importantísima. Éxodo 4 del 27 al 31. Éxodo 4 del 27 al 31. Éxodo 4 del 27 al 31 dice: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Se encuentran Moisés y Aarón 40 años después. ¿Qué tal ese encuentro, no? Sé de personas que se han vuelto a ver después de muchos años y es un encuentro tremendo, ¿no? A ver, algunos ni se conocían. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. ¿Se acuerdan las señales? La vara que se convertía en culebra, el bastón, la mano que al meterlo en su pecho se volvía leprosa y al sacarla y al volverla a meter y sacarla sanaba. También el agua tomada en un pocillo, en un tazón, al vertirla en tierra se volvía en sangre, ¿verdad? Esas señales, ¿no? Versículo 29, miren aquí: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Aarón iba a ser la voz de Moisés, por lo menos en un inicio, él iba a ser su voz. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Qué significa? Que Moisés metió su mano, salió mano leprosa, la metió otra vez, salió limpia, la culebra salió de la vara y nuevamente la tomó y se convirtió en vara, y el agua, y hizo todas las señales. Miren por favor el 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ahora, yo quiero notar aquí algo. El pueblo creyó y al final dice se inclinó y adoró. En los días anteriores hemos visto que la adoración tiene como base la sinceridad, y hoy día vamos a avanzar un poco más en ello. Pero noten aquí, este es un pasaje que si usted lo medita un poco le puede dar un dolor de cabeza, porque yo estoy diciendo, y vamos a mirar en esta, ¿por qué nos puede dar un dolor de cabeza? Vamos a enfocarnos en el creer del pueblo. Por eso la interrogante arriba es: ¿el pueblo tuvo fe? Vamos a pensar en esto. Moisés llega
le comparte a los hijos de Israel todo esto, y los hijos de Israel dicen, sí, creemos. Se inclinan y adoran. Vamos a mirar de aquí. Dios utiliza a Aarón para presentar a Moisés ante el pueblo, y luego que hicieron todas las señales ante los ojos del pueblo hay una reacción sorprendente. El versículo 31 dice, y el pueblo creyó al escuchar a Aarón y al ver las señales, y se inclinaron y adoraron, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción. El pueblo tuvo fe. Esa es la cuestión que vamos a tratar de aclarar. Ese creer, porque dice el pueblo creyó. Miremos un poco más este asunto. Ellos tuvieron que oír a Aarón y ver las señales que hizo Moisés para creer. Y yo lo que creo es que se refieren a que le creyeron a Dios, o creyeron a Moisés. Y personalmente yo creo que el texto no habla que le creyeron a Dios. Vamos a mirar creo que sí le creyeron a Dios. Vamos a ver, precisamente fue la preocupación de Moisés. Moisés dijo, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ahora, pensemos un poquito en cómo es este pueblo. Yo les he dicho que el pueblo de Israel es incrédulo, que el pueblo de Israel es rebelde a Dios. La Biblia, noten ahí, la Biblia retrata al pueblo de Israel como un pueblo rebelde. Hechos 7, del 37 al 41, Éxodo 32, del 1 al 7, Salmo 78, del 18 al 42, y 1 Corintios 10, nos hacen ver al pueblo de Israel como un pueblo rebelde. Miremos, por ejemplo, Hechos 7. ¿Quién está hablando en Hechos 7? Esteban. ¿A quién les está hablando? A un pueblo, al pueblo judío. ¿Qué está queriendo hacer el pueblo judío con Esteban en ese momento? Matarlo. Y Esteban, en una demostración de buena aplicación de la palabra de Dios, les relata que lo que ese momento estaba haciendo esos hombres con él queriendo matar es parte de un comportamiento del pueblo de Israel a lo largo de toda la historia. Toda la historia el pueblo de Israel se ha portado así, les dice Esteban. Mire por favor Hechos 7, 37 al 41. Busque por favor. Hechos 7 del 37 al 41. Mire lo que dice. Entonces Moisés, Hechos 7 del 37 al 41. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Ahí Moisés está profetizando, ¿no? Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Note lo que sigue el 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Es que si este pueblo tuvo fe, no hubiese pasado eso. Entonces, ¿qué creyó este pueblo en ese momento cuando Moisés fue y les hace las señales con Aarón? Porque aquí el 39 Esteban dice que no quisieron obedecer a Moisés, le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Una persona que tiene fe verdadera puede volver atrás? No, es imposible. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Le creyeron a Dios? Y a los días que habían salido de Egipto estaban haciendo un ídolo diciendo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Eso es el comportamiento de una persona que cree. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo rebelde. Y aquí está Éxodo 32, noten, viendo el pueblo que Moisés, Éxodo 32, versos del 1 al 4. Éxodo 32, versos del 1 al 4. Dice,
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón, versículo 2, Éxodo 32:2 dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Éxodo 32:3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces noten lo que dice el pueblo de Israel, que aparentemente ha creído en Jehová: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces Jehová dijo a Moisés estaba en el monte, ¿verdad? Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde. Miren el Salmo 78. Salmo 78 es un salmo tremendo, este salmo. Algún día, si usted tiene tiempo, lea este salmo. Es muy interesante porque es como una breve reseña del pueblo de Israel. Una historia ahí de panorámica de cómo ha sido el pueblo de Israel y cómo ha sido Jehová con él. Dice Salmo 78, versículo 8. Es muy largo este salmo, así que vamos a leer pasajes escogidos nada más. Versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Note cómo lo describe el salmista: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ni guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. El versículo 10: ni guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Noten esos textos, ¿no? Y está hablando, si usted lee el Salmo 78, de cómo el pueblo de Israel se corrompía en el desierto, a lo largo de toda su historia. En realidad, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo duro de corazón. Primera a los Corintios 10, versos del 1 al 4. Estamos analizando si el pueblo de Israel, ¿qué creyó? Sí, le creyó a Dios, pero ¿qué le creyó a Dios? ¿Qué fue lo que creyó? Primera a los Corintios 10, del 1 al 4. Note lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Es la gente que salió de Egipto, ¿verdad? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, ¿no? Cristo estaba con ellos. Versículo 5. Primera a los Corintios 10, 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y Pablo relata algunos de sus pecados, ¿verdad? De ellos: ni murmuremos, ni forniquemos, ni seamos idólatras, como lo fueron ellos en el desierto. ¿Cómo es posible que un pueblo que le cree a Dios llegue a cometer todas estas barbaridades a los días, a las semanas de salir de Egipto? ¿Cómo es posible? Entonces, noten lo que yo he anotado, lo que yo creo. No es que el pueblo se convirtió. No, el pueblo no se convirtió, sino que en ese momento había quedado claro para ellos que Dios iba a librarlos de su aflicción tan grande. Su mente y sus corazones quedaron convencidos por las palabras y las señales. No tienen duda alguna de la obra y el poder de Dios,
Lamentablemente eso duró muy poco. Yo he pensado que es como cuando alguien está en una situación de dificultad y de repente clama a Dios y de alguna manera Dios le ayuda, ¿no? Pero no es que la persona estaba arrepentida, sino que simplemente quería que Dios le ayude en su problema. Y parece que así era este pueblo. Este pueblo estaba cansado de la esclavitud. Dice pasajes atrás que él empezó a clamar a Dios por la opresión que tenían. Dios los escuchó porque Dios había hecho un pacto con ellos y Dios no les había quitado la aflicción para que ellos quieran salir de Egipto. Así que simplemente están coincidiendo las voluntades. Un pueblo de Israel que quiere salir y Dios que promete sacarlos con prodigios y señales. Ellos le creen a Dios. Pero no significa que se arrepienten, sino que creen que Dios les va a sacar de su problema. Con todo ellos le adoran, Pero esto duró muy poco. Ni bien pasó esto, vamos a mirar que Moisés y Aarón van ante Faraón y Faraón les regaña y les dice: estáis ociosos, voy a aumentarles la carga. Y total que los oprimen tanto que los ancianos de Israel, los capataces del pueblo de Israel, los israelitas se enojan contra Moisés y noten lo que les dice. Versículo 19, Éxodo 5, 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: Jehová está con vosotros, sigan adelante, nosotros vamos a soportar la aflicción. ¿Así le dicen? No, les dicen: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Noten lo que dice este pueblo. Ellos no dicen: bueno, seguiremos adelante, sigan adelante Moisés y Aarón. No, les dice: por su culpa estamos así. ¿Para qué vienen a hacer tantas cosas? ¿Ese es un pueblo que cree? No, ¿verdad? Les duró poquito. Creo que esta escena es al día siguiente. Hablaron con el pueblo, les animaron al pueblo y al día siguiente ya el pueblo otra vez está: por su culpa estamos así Moisés y Aarón. ¿Qué les pasa? Por su culpa es que estamos así. Entonces, una cosa es tener fe de convertirse y otra cosa es tener la certeza de que Dios te va a ayudar en algo y tener esperanza, ¿no? Son cosas muy distintas. El pueblo no está buscando a Dios para convertirse, para arrepentirse, para dejar sus pecados. No, en sus corazones ellos están en Egipto. No solo físicamente, sino aquí está su tesoro, en Egipto. Y ellos nunca se convierten a Dios. Lo siguen porque querían salir de la esclavitud. Y le creen las señales. Entonces yo creo que hay gente así, que tiene necesidades, que tiene angustias, y hay esperanza en el Señor, sí pues. Pero no están buscando una conversión genuina, simplemente están buscando que Dios les saque de su problema, que Dios les saque de su necesidad. Por ejemplo, ahora, ¿cuánta gente se acerca a Dios porque no quiere morir, no quiere sufrir en el COVID, no quiere padecer? ¿Cuánta gente se acerca a Dios porque no quiere morir? Y Dios de alguna manera entienden que hay esperanza y se alivian, tan contentos, pero dura poco su seguir a Dios. Dura poco. Me acuerdo del caso de dos personas, de unos donde yo vivía antes, había ahí unos señores que eran borrachos y dijeron: su mamá enfermó, pastor, ora por mi mamá, si se sana nos vamos a arrepentir. Y no se arrepintieron en un culto, ahí estamos orando por su mamá. Y se les veía pues andando mejor. A los días su mamá muere y a darle con el trago a ellos. No es que uno cambia, sino que uno simplemente encuentra que con Dios puedo salir de mis problemas y es la esperanza, pero no hay una búsqueda de salvación eterna. No
No hay un voy a seguir a Dios con todo mi corazón, no. Es como que yo voy a seguir porque Dios me va a hacer algo, me va a ayudar, me va a bendecir. Pero no es que aquí está mi vida, Señor, yo quiero servirte. No hay eso en este pueblo. Y hay gente así hoy. El pueblo no tuvo fe. Simplemente creyó en Dios, que Dios podía librarles y lo iba a hacer. Pero fue por un momento, ¿no? En el 5:19 ya están en contra de Moisés y de Aarón. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy en nuestro estudio? Hemos aprendido que una persona de fe no mengua su fe, permanece, pasan los años y la persona quiere y desea servir a Dios en familia. También hemos visto que aunque somos creyentes podemos fallar como Moisés y que Dios nunca va a tener en poco su palabra, y una persona de fe tampoco debe tener en poco la palabra de Dios. Dios estaba dispuesto a matar a Moisés con tal de que Moisés obedezca. Tercero, que no siempre el creer es un creer verdadero de arrepentimiento. A veces simplemente es un creer de quedar convencido nada más, pero no de entregarse a Dios. Sí, hay gente así, queda convencida, sabe y hasta tiene esperanza, pero no se ha entregado a Dios. No le está buscando de todo corazón. A la media le dan la vuelta y se van por otro lado. Eso no es creer de todo corazón. Y este pueblo era así. Era un pueblo incrédulo. Sin embargo, como Dios ha prometido sacarlos, Dios no les quitó la aflicción, más bien Dios los oprimió y ellos ahora quieren salir de la aflicción. ¿Y cuánta gente hay así, no? Que por salir de su aflicción buscan a Dios. Nada más. Nada más. Vamos a orar para terminar este tiempo. Vamos a orar para terminar este tiempo y quiero animarle, ¿no? Si usted es creyente, debe anhelar servir a Dios, debe anhelar obedecer la palabra de Dios. Y si falla, a tratar de solucionarlo. Pero lo otro es que usted debe perseverar, no sacar la media vuelta, no darle la espalda a Dios. Para nada eso hace un creyente verdadero. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, te doy por este tiempo de clase. Gracias por tu palabra que nos exhorta, que nos desafía, Señor, a ser creyentes fieles, verdaderos, a ser creyentes que te aman, Señor, que te glorifican. Perdona, Señor, que podemos fallar como Moisés, podemos descuidar algo, pero ayúdanos, Señor, en cuanto tú nos haces ver, poder solucionarlo, poder cambiar, poder crecer. Puede ser, Señor, que entre nosotros hay personas que te están buscando solo por los beneficios, por las bendiciones, pero para nada quieren rendirse, para nada quieren entregarse a ti, para nada quieren seguirte. Cuando tú les pides algo, no lo quieren hacer. Cuando tú les mandas algo, no lo quieren hacer. Señor, eso no es arrepentirse. Yo soy creyente porque creo, porque sigo, porque vivo para Cristo, no porque simplemente profesé un día y ahora hago lo que me da la gana. Eso no es ser creyente, Señor. Oro, Padre, para que nos ayudes a reflexionar, a cambiar y a tener una vida distinta, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, te doy por este tiempo, Padre. Que no menospreciemos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, que Dios bendiga su palabra.